amada familia de Verbo, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a una transmisión en vivo, por supuesto, de nuestra amada congregación. Qué emoción poder verle ahí conectado. Pero antes de saludarle, comparta la publicación para que muchas personas se conecten. Envíen el link por medio de WhatsApp, porque los mensajes que el Señor trae y usted comparte es una manera también de apoyar el mensaje que Dios está enviando. Un saludo a aquellos que ya se han estado conectando, como Eli Castillo, como Karina Delgado, hola, como Eugenio Poiser, qué bendición de verdad poder verles por acá. Como les digo, compartan y por supuesto, estar muy pendientes de todas nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, que estamos en Instagram, que estamos en YouTube y también el correo electrónico por aquello de que ustedes necesiten cualquier tipo de consulta, inclusive apoyo, consejería y demás. No hay excusa para ponerse en contacto con nosotros. Ahí en pantalla les aparecen todas las redes sociales y no olviden que a las 5 de la tarde se repostea la enseñanza que hoy en estos momentos se está transmitiendo en vivo por medio de YouTube, por medio del canal del pastor Ricardo Duarte. Pero también tenemos el número de teléfono de Verbo, 8674-9090. 8674-9090, para que usted lo tenga en sus contactos, para que usted pida cualquier información. Y por supuesto, si usted nos puede acompañar a los cultos presenciales, saque su cita. Recuerde que también lo puede hacer por WhatsApp, inclusive también para cualquier tipo de consulta y donaciones, porque recuerden que nos sostenemos por medio del apoyo de la iglesia. Donaciones, usted también las puede hacer por medio del SIMPE y cualquier tipo de información que requiera, ahí lo puede hacer. Algo muy importante, hablando de donaciones, es que hay personas que lamentablemente están viendo una situación difícil y complicada. Y la única manera de que puedan surgir, salir adelante, sentirse acuerpados, apoyados, es con su apoyo, con mi apoyo. Por eso acá en Verbo tenemos un departamento de acción social y se entregan diarios, se entregan apoyos a las diferentes familias y lo hacemos por medio de todo lo que usted nos aporte. Así que si usted tiene algún víver por ahí que pueda dar, cuando vaya al supermercado y compre el diario, eche de más y lo deja ¿dónde? En la Duquesa Central de San Ramón de Alajuela. Y tengo que hablarles antes de irme de un día chineado para toda la congregación de Verbo, que es el martes, los martes de Génesis, donde siempre nos reunimos desde todas partes de Costa Rica y más allá, porque el Señor nos ha permitido que muchísimas personas se puedan unir a nosotros para traernos palabra, para traernos enseñanza y ver tantos milagros, ver lo sobrenatural de Dios por medio de los martes de Génesis. Así que no se lo pierda, este martes tenemos a don Orlando Cardona de Verbo Redwood de Estados Unidos. Así que completamente invitados a que tengan el link de Zoom. Si no lo tiene, si no le llega, nos escribe a WhatsApp y ahí lo va a tener sin ningún problema. Ahora sí, llegó el momento de la carnita, del plato fuerte. Póngase cómodo en el sillón de su casa, llame a toda la familia, yo espero que ya haya compartido y también que interactúe con nosotros en las redes sociales. Van a haber 2 preguntas que van a estar ahí para que usted las conteste, para que podamos también interactuar por medio de esta plataforma. El tema, tu pasado impacta mi futuro. ¿Verdad que se las trae este título? Pues les aseguro que sí, yo ya que tuve la oportunidad de escucharlo en el presencial. No se lo pierda y de verdad aprovechemos este mensaje para guardarlo en nuestro corazón y ser hacedores de su palabra. Nos vemos y por supuesto quédese en la prédica.
buenos días. Qué bendición volvernos a ver nuevamente en medio de redes sociales, Facebook, YouTube y todo lo que el Señor está permitiendo como una expansión del reino de Dios a través de este periodo de tiempo en donde el Señor nos bendice. Bendiciones para ti, para tu familia, para tus hijos, tú que estás allí en este momento, en el lugar donde estés, a la hora que estés, puede que estés ahorita en este momento en vivo o puede que estés en el horario de la tarde en donde estamos reposteando nuevamente este tiempo de bendición. Así es que hoy tenemos una palabra para ti. El tema es: tu pasado impacta mi futuro. Así es que voy a pedirte en este momento que oremos y vamos a pedirle al Señor que utilice esta palabra para que seamos edificados en el nombre de Jesús. Padre, reconocemos en el nombre de tu Hijo amado que solo en ti podemos hacer las cosas y que no hay nada, Señor, en nosotros que pueda, Señor, ser más efectivo que tu gracia. Y por eso hoy ponemos en tus manos este tiempo de bendición en el que vamos a recordar cosas preciosas de lo que tú hiciste con nosotros en el momento en el que nos llamaste. Y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Cuando estaba desarrollando el tema, es algo muy hermoso porque no sé si solo a mí me pasa, pero el Señor nos habla mientras nos estamos bañando, ¿verdad? Yo no sé si allí en la regadera a ti te habla el Señor o tú te pones a cantar. Tantas cosas que de repente el Señor puede hacer. A mí me habla de madrugada y en medio de todo esto el Señor me puso este tema que tiene tanto que ver con una gran verdad en la iglesia de Cristo. Porque nosotros podemos comprender el impacto que tiene para nosotros el momento en el que el Señor nos llamó como discípulos de su reino. ¿Tú puedes recordar ese momento? Ninguno de nosotros en nuestra vida podríamos venir a decir que teníamos una vida ejemplar. Al igual que los discípulos que Jesús le tocó venir a llamarlos por primera vez para que ellos fueran sus primeras fuentes de discipulados, sus primeros testigos, las cosas que el Señor vino a hacer con ellos. Él los tomó de ciudades de mala reputación, probablemente tú podrías decir, bueno, mi ciudad no es una ciudad de mala reputación, pero en aquel entonces las ciudades estaban caracterizadas por algunas personas que estaban dentro de aquellas ciudades. Así vemos, por ejemplo, Nazaret, o vemos Capernaum, o del otro lado el lago de Genezaret, cuando nosotros vemos aquel momento en el que el Señor vino a liberar a aquel hombre en Gadara, todo ese montón de lugares. En cada uno de esos lugares, Él reunió gente que probablemente para muchas personas pudieron haber sido de mala reputación. Bueno, cuando nos referimos a mala reputación, cualquiera podría pensar, bueno, cualquier cosa terrible. Pero cada uno de nosotros tenemos un pasado. Yo tengo un pasado y creo que cada uno de nosotros sabemos de dónde nos llamó Jesús. Esto ocurrió con el personaje que voy a traerte a luz en esta mañana. Quiero que vayas a Lucas en el capítulo 5 y vamos a hablar de el primero de los 4 que aparecen como los autores de las versiones del Evangelio. Recordemos que no tenemos 4 evangelios, sino que tenemos un evangelio en 4 versiones distintas de 4 autores que vienen a hablar lo mismo que Jesús vino a hacer. Es impactante que Jesús era el único en ese momento que podía tener el reino de Dios dentro de él y estar en él, como nosotros hemos hablado acerca de la doble porción de su presencia. Solamente él podía tener al Espíritu Santo dentro y todos los demás eran así como nos pasa a nosotros en este espacio de tiempo. La Escritura habla en el verso 27 que después de estas cosas Jesús estaba haciendo milagros, Jesús estaba realizando cosas especiales. Él vio a un hombre que era un publicano, nos dice, vio a un publicano llamado Leví,
sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Voy a hacer una pausa en esta parte porque el personaje se las traía en ese momento. ¿Quién era Mateo? ¿Quién era Leví? Leví era un recaudador de impuestos. Este tiempo probablemente no podemos dimensionarlo, aunque podríamos tener ciertas características de algunas cosas, pero cualquier parecido es pura coincidencia. El asunto es que Leví era un nativo israelita, era un judío de nacimiento, y en el momento en el que los judíos, wow, se me ha caído la guitarra antes de que la vaya a utilizar. Bueno, mientras seguimos predicando, vamos a dejarla acá un momentito. Mateo fue un hombre que fue tomado por el pueblo, por el Imperio Romano. El Imperio Romano lo contrató precisamente para que fuera recaudador de impuestos, no para su propio pueblo, sino para un pueblo que era el que estaba esclavizando al pueblo de Israel. Eso fue algo impresionante porque la gente de aquel entonces no quería a los recaudadores de impuestos. Bueno, ahora en este tiempo es igual. Creo que nadie quiere a las personas que recaudan impuestos, pero en ese entonces los recaudadores de impuestos eran las personas que se llevaban los impuestos y no quedaban en el país. O sea que todas las riquezas no solamente eran tomadas por otro pueblo, sino que además de eso ellos obtenían una buena cantidad de ganancia. Entonces no eran muy queridos que digamos. Eran personas que estaban totalmente fuera del el plan y el propósito de las cosas que el pueblo de Israel quería que ellos tuvieran. Fue algo impresionante que allí en medio del banco de los tributos, dice la escritura que el Señor tomó a Mateo. Y él estaba allí cobrando los impuestos. Solo termino de colocar esta parte acá y ya les sigo hablando. Estamos en vivo, como normalmente venimos a decir, ¿verdad? Para que se dé cuenta de que las cosas suceden en medio de los en vivos, ¿verdad? Y resulta que ahí estaba Mateo, así como yo probablemente en esta mesa, llamando a la gente en la fila. Y llegaba una persona, le entregaba los tributos y aquel venía y sellaba y siguiente, y él estaba cobrando los impuestos. Y de repente se le pone de frente Jesús en medio de la fila y lo voltea a ver. Probablemente Mateo en ese momento ni siquiera lo estaba volteando a ver, pero cuando notó que no había dinero en las manos, volteó a ver a Jesús. La mirada de Jesús estaba puesta en él. Esa mirada era una mirada no de odio, como muchos de nosotros en algún momento dado podemos sentir la mirada de un montón de personas alrededor de nosotros en medio de nuestra vida anterior. Creo que sé que muchas personas, al igual que yo, hemos tenido un pasado en donde probablemente la gente no nos había querido tanto o no habíamos tenido esa fama buena. Y en el momento en el que Jesús lo ve, es impactante porque el Espíritu Santo dentro de Jesús le habla a los ojos de Mateo y simplemente viene y le deja ir una palabra directa: ven y sígueme. Pero lo que Mateo en ese momento estaba percibiendo era algo mucho más grande. Nosotros podemos leer Romanos, yo quiero que vayas a esa parte, Romanos capítulo 5, versos del 8 y 9, nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvados de la ira. Es decir que entonces usted puede imaginarse a ese hombre viendo la mirada de Jesús. Y es por eso que en este momento yo tengo acá la guitarra, porque yo quiero que tú en este momento cierres tus ojos y tú pienses por un momentito
¿cómo sería en este instante tener la mirada de Jesús en tu mirada, en tu rostro, en medio de tu vida? Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Usted puede imaginarse a ese Mateo viendo a Jesús, olvidando por completo toda su vida pasada. Era un gran riesgo el que Mateo estaba viviendo junto con Jesús. Él tenía hasta un soldado romano que lo cubría porque los judíos mismos querían matarlo por lo que él hacía. Pero a Jesús no le importó. A Jesús no le importó el clavar la figura del amor de el Mesías glorioso sobre de su vida. Imagínense ese impacto en el corazón de Mateo, de decir hasta el punto de voy a dejar todo. Él tenía una gran reputación, tenía mucha cantidad de dinero, tenía ropa de marca, probablemente en este tiempo podríamos decir los mejores carros, etcétera. Y llega el momento en el que él viene y dice, toda esta reputación no vale nada. El llamado de aquel que no está viendo mi pasado, sino solamente está viendo mi futuro. Y la escritura es preciosa, porque dice el verso 28, Mateo 5:28, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Usted puede imaginarse ese momento poderoso. Mateo se le queda viendo el soldado romano, mira, si te saliste van a apedrear. Y él viene y dice, no me importa si me van a apedrear o no me van a apedrear, porque sé que es la fidelidad del que me está llamando. Diga, sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. En ese momento probablemente muchos de los que estaban allí estuvieron a punto de apedrearlo, pero a él no le importó agarrar y sentir el abrazo de Jesús, que viene y te dice, no importa tu pasado, deja tu vida vieja. Pero ese pasado para nosotros tiene un algo
que puede impactar la vida de muchas personas. Nos dice la escritura allí mismo, sigue en el mismo versículo 29, nos dice que Leví, o sea Mateo, le hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos, o sea que habían muchos cobradores de impuestos junto con él, de otros que estaban a la mesa con ellos. Había mucha gente. Y es que esto es algo que realmente para la iglesia de Cristo deberíamos de comprenderlo, porque Jesús no vino a llamar a gente que estuviera sana. Todos los que nos fuimos llamados a su presencia, hemos tenido la característica de, como lo decía hace un momento, tener ese pasado. Y la iglesia se convierte en lugar de hospital. Es un hospital. Nosotros podemos entenderlo así. La escritura dice en el verso 30, Lucas 5:30 nos dice que los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, porque ahí estaban los discípulos, estaban invitados a la mesa junto con Mateo y ahí estaba el montón de publicanos, probablemente habían mujeres de reputación difícil, prostitutas, cualquier persona que probablemente por gente que pedía limosna, todas esas personas estaban allí sentadas. Y dice que los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Vea, esto es algo que a la iglesia de Cristo le ha costado durante todo este tiempo el volver nuevamente a un estado religioso cuando no deberíamos de hacerlo así. Vea, hay personas en este momento que piensan que la iglesia es el lugar en donde todo el mundo tiene que ser perfecto. Pero la iglesia es el lugar en donde las personas imperfectas comenzamos el proceso para buscar la perfección. Es decir que nosotros no estamos llamados acá en este momento porque éramos una gran cantidad de personas súper santas. Y vea, el contexto norteamericano, yo estaba estudiando esto, la gente en Norteamérica ya estaba tan acostumbrada a vivir una perfección en las iglesias. Yo espero que la reforma de este tiempo que nos está trayendo este espacio de la pandemia nos haga entender que en realidad la iglesia de Cristo no es la perfección de ver aquellos grandes auditorios con unas grandes butacas alfombrados. Qué bueno que se logra hacer esas cosas, pero en el momento en el que no existen esas cosas, la gente viene y se va. O porque de repente hay roces entre uno y el otro. Yo no sé si tú lo sabías, pero Mateo era publicano y por el otro lado Simón era un exguerrillero. Cuando estamos hablando de Simón el cananista, no es el mismo Simón Pedro, pero también Pedro no se llevaba muy bien con Mateo, pero habían grandes roces entre los discípulos. Y es que esto es algo que es fuerte, porque en la iglesia nosotros tenemos que vivir el proceso. Mateo no se fue de la iglesia porque tuviera roces con Simón o porque de repente se tuvieran que estar peleando el uno con el otro. Más adelante por ahí vamos a ver en el caso de los Boanerges, los hijos del trueno. Jesús mismo vino y les dijo, ustedes sí son terribles en medio de todo esto. Así es la iglesia. Pero ¿qué pasa? La iglesia quiere actos tradicionales perfectos. Y esto es un gran riesgo, porque yo ya lo he dicho en las anteriores reuniones o en los anteriores mensajes. Nosotros tenemos que comprender que las reuniones perfectas son las que no permiten que el Espíritu Santo venga y obre conforme a su voluntad. El mover del Espíritu Santo inquieta, incomoda a los religiosos,
Puede sonar como que está muy ordenado todo, pero no hay una unción del Espíritu Santo. Y a la gente le incomoda que de repente comience a haber tal vez una palabra profética, una sanidad, un testimonio. Y cuando nosotros nos damos cuenta, las personas vienen y dicen, es que no, es que hay mucho desorden. Nos gusta así como que lo tradicional. Así estaban los fariseos, o sea, y los escribas, que eran los religiosos de aquel entonces. Hoy en día la gente le incomoda la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene y dice, yo rompo esquemas, yo rompo paradigmas. Nosotros debemos de comprender que no deberíamos de ser esos productores de cosas tan perfectas. Vea lo que sucedió hace un momentito, se me cayó la guitarra y bueno, no importa qué haya sucedido, el Espíritu Santo es el que nos va guiando a hacer estas cosas. Hace un momentito les decía yo al equipo de multimedia, voy a usar la guitarra y me decían, bueno, ok, y vamos a tratar de hacerlo. Cosa que nosotros tenemos que comprender. Cuando nosotros estamos dentro de la iglesia, no importa si las personas en ese momento no están en la condición. Dice la Escritura que Él viene aun cuando nosotros éramos sus enemigos. Esto es fuerte. Es decir, que Dios Espíritu Santo va a traer a la iglesia probablemente a personas con otra apariencia, con situaciones difíciles. Y este es un mensaje para ti el día de hoy. Tu pasado no debe de ser algo que te avergüence. Tu pasado debería de ser algo que tú puedas utilizar como una plataforma para que las demás personas vengan a Cristo. Entonces tú tienes probablemente personas que en este momento están esperando algo nuevo de ti, porque tú les estás diciendo, yo encontré a Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos de vivir como algo distinto. El fruto del Espíritu. Cuando nosotros leemos Juan capítulo 15, versos 1 y 2, nos dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. La vid, que es la planta que da las uvas, tiene dos caminos. O se convierte en un productor de madera porque las ramas comienzan a volverse tan añejas, tan antiguas, que comienzan a crecer y se engrosan y se vuelven madera, pero no dan más fruto. Mientras que los pámpanos deben de ser ramas delgadas que puedan en ese momento ser podadas y que puedan dar el fruto. Y aquí es donde el rema para hoy es mucho más fuerte, porque la madera religiosa huele a viejo. Entonces, la iglesia de Cristo no debe de ser un lugar que huela a viejo, que huela a madera vieja. No, debemos de ser ese lugar donde haya un pámpano que huela a vino nuevo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Pero para poder hacerlo, nosotros debemos de dejar que alguien nos pode. Debemos hacer que alguien venga y nos venga a dar el consejo, nos quite las partes donde no debemos. Esto ya está demasiado enmaderado, lo voy a cortar para que tú vengas y des el fruto. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros vivamos. Cuando nosotros asistimos a la iglesia en presencial, normalmente escuchamos, en el caso de mi esposa, es experta en decirle a todos los nuevos, bienvenidos a una iglesia imperfecta. Realmente eso somos. La iglesia es el lugar para que nosotros vengamos a sufrir el proceso. Interesante que en Lucas, ahí donde estábamos, en los versos 31 y 32, nos dice estas palabras. Respondió Jesús
y les dijo a los fariseos, a los escribas, o sea, a los religiosos: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí en la iglesia, en donde tú te estás congregando, es el lugar donde debes de recibir el tratamiento para sanar. Y esto es algo fuerte, porque el Señor nos está pidiendo a cada uno de nosotros que podamos comprender que los líderes, los ministros, los ancianos, somos los llamados a venir a ser como los médicos de un EVAIS o los médicos de la caja de un hospital, en donde tú llegas y le dices al médico: mira, yo tengo en este momento una enfermedad, y el médico viene y te dice: descúbrase, voy a analizarlo, te hace el análisis, y en el momento en el que se sienta ya ni te está volteando a ver, solamente viene y extiende una receta. ¿Cuál es tu tarea? Recibir la receta. ¿Y hacia dónde vas con la receta? Debes de ir a la farmacia, ya sea la del Seguro Social o a la farmacia donde vas a comprar. En el momento en el que compras, no deberías de agarrar esa medicina e ir a meterla detrás del locker donde tienes el espejo del baño. Regularmente detrás del espejo del baño donde están las cosas, ahí tenemos aspirinas, acetaminofén y no sé cuántas cosas más que ahí tenemos metidas, porque no nos tomamos los medicamentos. Yo te digo, un tratamiento de antibiótico no va a funcionar detrás del espejo del baño. Nuestra tarea es consumir lo que en la iglesia nos están dando para que nosotros sanemos. Y luego viene el problema, porque el problema es que la gente vuelve a regresar a la iglesia, y en el momento en el que regresa y dice: es que fíjate que tal y tal y tal cosa, y el líder viene y revisa y dice lo mismo que el médico: pero y no, yo ya te había recetado tal y tal y tal cosa. Ah, sí, pero es que no me la tomé, no hice tal cosa, no hice tal otra. Esto es lo que sucede con nosotros. No es culpa del hospital, no es culpa del médico, no es culpa de la iglesia que tú no estés cambiando. El problema es que tú no estás tomándote el tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento? Debes de mantenerte o permanecer adherido a la vid verdadera. Mateo lo siguió a Jesús y comenzó a cambiar. Se trata de que nosotros tengamos fruto, no que no tengamos fruto. La tarea y la función es, allí en Lucas mismo, en el capítulo 6, versos 43 al 45, dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni las zarzas se vendimian de las uvas. Y es que esto es lo que pasa con nosotros, iglesia. Pasamos años de años con los mismos problemas, y lo único que hacemos es consumir la energía, el poder, la gloria del reino, cuando no estamos haciendo lo que nosotros tenemos que hacer. Y ve el rema que le estoy poniendo en esta mañana. ¿Qué hacemos con las medicinas? Las vamos a poner detrás del espejo. Y cuando cerramos el espejo, volvemos a ser los mismos. Nos miramos en el espejo y decimos: soy el mismo de antes. Las medicinas, la palabra de Dios, el congregarse, el orar, deberían de dar fruto. Personas que vienen y están en consejería, detrás de consejería, detrás de consejería, y a última hora paran diciendo: no, en realidad en la iglesia no me ayudaron. Nosotros hemos de entender que en realidad recibieron las mejores medicinas, pero no se las quisieron tomar.
el fruto es el que nosotros tenemos que tener. Tu pasado debe de reflejar un cambio para los demás. El que los demás puedan ver en ti lo mismo que Jesús pudo ver en ti también. Esa forma en la que nosotros venimos a decirle a las demás personas, yo puedo ayudarte a cambiar porque conozco a la persona que me cambió. De ti depende que el evangelio sea cierto. Tu pasado puede influenciar el futuro de muchas personas. Y te voy a decir algo, la gente no vendrá por tus grandes palabras, no vendrá porque tengas una super Biblia o porque le digas que tienes 20 años de estar en la iglesia, en realidad, sino que va a venir a Cristo por tu buen fruto, porque tú diariamente te presentas delante del Señor y le dices a Él, Señor, mírame en medio de mi debilidad. Que sus ojos estén posados todo el tiempo en ti. Que no haya nada en este momento que interfiera el poder de su presencia. Cierra tus ojos en este momento. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Oh sí, Señor, ven a hacer tu voluntad en medio de mí. Posa tu mirada en mí, oh Señor, aquí. Dame más de ti. Quiero orar por ti. Señor, no somos perfectos. Tú nos has dado la oportunidad a cada uno de nosotros de tener un pasado, Señor, donde nuestra vida, Señor, probablemente era una vida vergonzosa. Pero tu palabra nos dice, Señor, que tú has echado en el fondo del mar todos nuestros pecados. Y no se vale bucear. Nadie tiene que juzgarte en tu pasado si tú estás comenzando a vivir un futuro. Anímate a regresar al camino del Señor. Anímate a traer de regreso junto contigo personas que probablemente durante toda esta pandemia te encontraste con una tremenda necesidad de Él. Haz lo que Mateo Leví hizo.
Recibió el llamado, pero no se quedó solo con él. Invitó a todos sus compas. Invitó a todos sus amigos y les dijo, yo voy a hacer una gran cena para que conozcan al que cambió mi vida. Tú puedes hacer esto durante esta semana, porque tu pasado puede traer una vida nueva a cada una de las personas que te están escuchando. Gracias, Jesús, por esta mañana. Gracias por el corazón que el Señor nos ha permitido vivir en este espacio de tiempo. Les amamos, les bendecimos y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha permitido de poder estar junto con ustedes en este tiempo. Sé que hay muchas personas que en este momento están interactuando en las redes sociales. No dejes de responder las preguntas que te hicimos y que te colocamos por allí. Recuerda que cada uno de nosotros tiene un pasado que puede traer a la gente al futuro. Levanta tus manos. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor vuelva su rostro hacia ti. El Señor tenga misericordia de ti. Alce su mirada hacia ti y te conceda la paz. Y Señor, bendice las manos levantadas en actitud de recibir. Que todo lo que sus manos toquen sea de bendición. Que todo lo que sus pies pisen conquiste la gloria de tu reino. Y bendícelos con la bendición del Dios de Israel, que eres tú, Señor, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Te bendigan como padres, hijos, nietos, bisnietos y hasta 1000 generaciones. En el nombre de Jesús, amén. Te mando un gran abrazo de amor y te esperamos en los presenciales. Aparta tu espacio y allí vamos a estar esperándote. Que el Señor te bendiga.